Estaremos hablando en este pequeño video acerca de los contratos, para ser específicos en contratos en particular. Mi nombre es Luis Daniel Pérez Netzauer, estudiante del sexto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Alfa y Omega. Como primer punto es importante definir qué es un contrato. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas para construir, regular o aclarar entre las mismas un enlace jurídico. Un contrato es el medio del cual una de las partes transfiere el dominio de las especificaciones a un precio cierto. También podemos decir que es traslativo de dominio, es de ejecución instantánea, así como de que es un contrato principal. Pero no solo es la compraventa, también tenemos la permuta, la donación y el mutuo. En el presente trabajo deberemos conocer el significado y características de estos mismos. Así que comencemos. Los contratos en particular, para ser específico, los relativos de dominio, que serían la compraventa, permuta, donación o mutuo, son contratos donde se transmite el bien y la transición de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que se les incumba obligatoriamente. Todos estos contratos tienen que tener ciertos requisitos, deben cumplirse al pie de la letra. El consentimiento expreso de la persona, la voluntad de generarlo. En este caso no debe de haber ninguna coacción de ningún tipo. El objeto y tipificar la concesión del bien o el derecho a quien le recibe. Al recabar estos requisitos legales, ya es posible que la persona pueda llevar a cabo este instrumento jurídico para satisfacer sus necesidades. Ok, para comenzar en esta parte, el contrato de compraventa, a como nos lo especifica el Código Civil para el Distrito Federal, nos dice que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Las obligaciones que llegan a tener lo que es el vendedor es entregar al comprador la cosa vendida, pagar la mitad de los gastos de escritura y registro de la compraventa, salvo pacto contrario, y el pago de los impuestos que le corresponde. Las del comprador son pagar el precio de la cosa comprada en tiempo, lugar y forma convenidos y pagar la mitad de los gastos de la escritura y registros de la compraventa, salvo a pacto contrario. Ahora bien, nos indicamos al contrato de permuta. Responde a diversos parámetros, así es como Alessandri Rodríguez lo hace al considerar las obligaciones de las partes, cuando dice que la permuta es el contrato por el cual las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro, es decir, lo define como la obligación recíproca del cambio de una o más cosas en dominio o condominio por otras u otras cosas en dominio o condominio. Es un intercambio en la propiedad de cosas o bienes. Aquí también cada una de las partes está obligada a responder por la evicción de la cosa que entrega, con excepción de lo relativo al precio. Son aplicables a este contrato las reglas de compraventa, al igual que en ella, en el contrato de permuta, una parte puede ser dinero o bien, otra puede ser alguna cosa o bien. Pero aquí es a la inversa. La mayor parte debe ser bien y no el dinero, pues al contrario se reputará una compraventa y no una permuta. Seguimos con el contrato de donación. Lozano Noriega ha definido el contrato de donación de la siguiente manera. La donación es un contrato por virtud del cual el donante se obliga a transferir en forma gratuita la propiedad de parte de sus bienes presentes al donatario. También puede suceder por excepción.
que la donación sea onerosa, o sea que ambas partes tengan provechos y cargos recíprocamente, es decir, donde el donatario tiene que cumplir con algunas cargas o gravames a favor del donante. No menos importante es el referente a la revocación y reducción de las donaciones, así como las consecuencias que se presentan si se declara la donación inoficiosa. Puede ser revocada en un momento dado por la ingratitud del donatario, cuando éste comete delitos contra el donante o en caso de que al momento de la donación el donante no tuviera hijos y dentro de los 5 años siguientes los sobrevivieran. Por último, tenemos el contrato mutuo. Este contrato o préstamos de consumo es un contrato en virtud del cual una persona entrega a otra dinero u otro consumible para que se sirva de ella y de vuelta después otro tanto del mismo género y cantidad. El mutuo es un contrato de préstamo de dinero, el cual suele ser remunerado mediante el pago de intereses en funcionamiento del tiempo. En ese tipo de contratos se puede hacer de dos formas, simple o con intereses. En el primero, el mutuario se obliga solo a restituir los bienes otorgados en el contrato mutuo, mientras en el segundo, además de restituir el pactado en el mutuo, se debe pagar un interés, el cual puede ser legal o convencional. En el interés legal se establece un 9% anual. En cambio, el convencional se fija por los contratantes y puede ser mayor o menor al interés legal. Ahora bien, para finalizar, los contratos son relevantes debido a que estos permiten asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. De lo contrario, existe el riesgo de que los acuerdos no se cumplan, lo que puede afectar a las dos partes tanto económicamente como productivamente. Por ello es importante que toda la organización sepa cómo es que funciona. Asimismo, se establezcan de manera clara cuáles son las consecuencias que tendrán de no cumplir con los pactos por los contratantes y los mecanismos que se llevarán para resolver dichas diferencias que se generen. De mi parte es todo. Agradezco el tiempo prestado a esta breve explicación. De mi parte, muchas gracias.